inmunosupresión, o en pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer o enfermedades reumatológicas, y a quienes, como parte del tratamiento, se les induce un estado de inmunosupresión que los hace vulnerables a las enfermedades infecciosas. Y también el cambio en los microorganismos, como puede ser virulencia, transmisibilidad, la diseminación y la resistencia. La resistencia entendida como un mecanismo que desarrollan los microorganismos para adaptarse a las condiciones ambientales que se generan con el uso de los antibióticos en un individuo. Entonces, pues tenemos esta línea del tiempo, la que a principios a principios del siglo pasado, pues viene el boom de la industria de producción masiva de antibióticos, su uso, y tenemos un gran periodo de tiempo en los que nos sentimos muy cómodos, apoyados, fueron como los años dorados de los antibióticos, que incluso llevó a decir al cirujano general de Estados Unidos, que es como el secretario de salud, pero de Estados Unidos, que el capítulo de las enfermedades infecciosas estaba cerrado y que los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico debían enfocarse en otro tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares y enfermedades neoplásicas, y lo cual de alguna manera frenó un poco el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Y actualmente estamos en un punto donde no tenemos nuevas herramientas terapéuticas, y nuevamente lo que tenemos que hacer es lo que había dicho Semmelweis desde el siglo antepasado, que es lavarnos las manos para tratar de controlar este problema. Otro problema muy grande es el abuso en la prescripción de antibióticos, y en este mapa lo que se trata de ilustrar es el porcentaje de antibióticos que son prescritos, bueno, no son prescritos, que son utilizados sin una valoración o una prescripción médica de por medio. Entonces puede ver cómo en México, a pesar de que existe una ley que prohíbe la venta libre de antibióticos, es decir, que se requiere una receta para la venta de antibióticos, el 18% de los medicamentos que se comercializan se realizan sin una prescripción médica. Si eso se compara con países primermundistas como los europeos del norte, como modelos de referencia, vemos que solamente el 3% de los antibióticos en esos países se venden sin prescripción médica formal. Obviamente eso comparado con algunos otros países como aquí Sudán, en que todos los antibióticos se venden sin prescripción médica, pues hace un poco de contraste. Pero sin embargo, pues tendríamos que nosotros tener niveles más controlados como estos países modelo. Entonces hubo una persona llamada Carlos Darwin que hizo una cosa, escribió un libro que se llama El origen de las especies, donde plantea pues los principios del procedimiento evolutivo. Y entonces él menciona en este libro que debido a un individuo que en su lucha por la vida adquiere una variación en su, una variación que le confiere alguna ventaja a adaptarse a su medio ambiente, esta ventaja o esta variación va a tender a heredarse a su descendencia, y por lo tanto va a tender a persistir tanto en tiempo como en espacio. Y eso es lo que ha pasado con la resistencia a los antimicrobianos, porque durante todos estos años que hemos utilizado antibióticos, lo que hemos hecho es hacer esta presión selectiva desde el punto de vista evolutivo, y lo que pasa es que sobreviven los microorganismos que tienen la capacidad de adaptarse
a este nuevo medio de contacto con los antibióticos, y pues actualmente tenemos el problema de la resistencia diseminada en los microorganismos. Aquí en estas gráficas pueden ver la segunda barra negra es el porcentaje de los aislamientos de bacterias gram negativas que producen beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, que tienen la capacidad de producir enzimas que las hacen o les confieren ser resistentes a la mayoría de las penicilinas y de las cefalosporinas. Entonces, América Latina está en un porcentaje similar, el 16%. Si nos comparamos con la región de Asia-Pacífico, en el que más del 25% de los aislamientos son resistentes, pues no parece tan malo, pero insisto, si nos comparamos con países europeos en los que apenas el 5% de los aislamientos bacterianos tienen esta capacidad, pues vemos que hay pues una diferencia importante. En la gráfica de abajo, cada barra de color representa un año del 2002 al 2010 y pueden ver cómo la resistencia en el primer bloque de gráficas hace referencia a la ceftazidima, ven cómo el porcentaje va en aumento, en el segundo bloque hace referencia a ceftriaxona y vean cómo va incrementando con el paso de los años. Las últimas dos columnas o los últimos dos bloques de columnas hacen referencia a ertapenem y a imipenem, y entonces vean cómo obviamente los niveles son muy bajos, pero probablemente es porque son antibióticos más nuevos y tienen menos tiempo de estar en utilización. Seguramente décadas atrás estas gráficas iniciales de la ceftazidima y el del ciprofloxacino, perdón, la ceftriaxona, estaban en niveles bajos como en las dos bloques posteriores. Entonces tal vez solo es cuestión de tiempo para que los niveles de porcentaje en estos medicamentos sean similares a los de los primeros bloques de gráficas. Hacia finales del 2010 se tenían ya descritas prácticamente 900 distintas formas de estas enzimas que tienen la capacidad de degradar a los antibióticos beta-lactámicos, que no está de más mencionar que los antibióticos beta-lactámicos son el grupo de medicamentos antimicrobianos más utilizados y más prescrito y que tienen mayor sobreuso que cualquier otra clase. Entonces, se han desarrollado herramientas para poder medir esta resistencia, y una de ellas es lo que conocemos como antibiograma, que el nombre correcto de referirse a un antibiograma debería ser prueba de susceptibilidad a los antibacterianos. Y lo que hace este estudio es poner en evidencia la resistencia que tiene un aislamiento bacteriano. Y el resultado que nos arroja es la suma de la resistencia intrínseca y el fenotipo de las resistencias adquiridas, ya sea por mutaciones o por plásmidos. La resistencia intrínseca se refiere a que hay microorganismos que ya de por sí son resistentes a cierto tipo de antibióticos. La mayoría de los antibióticos son sustancias o derivados de sustancias que se encuentran en la naturaleza y por lo tanto pues ya estaban ahí en la naturaleza desde hace mucho tiempo, y es por eso que desde el punto de vista evolutivo hay microorganismos que ya de por sí tienen esta capacidad de defenderse contra algunos antibióticos. Esta herramienta del antibiograma es necesario cuando se quiere implementar un programa de gestión, control o de administración de antibióticos. Y la idea de tener estos programas y utilizar esta herramienta del antibiograma desde el punto de vista clínico es saber cuál va a ser la respuesta o cuál es la respuesta in vitro de un microorganismo a los antibióticos, y trasladar esta respuesta al uso clínico
para que sea un factor predictivo en cómo va a responder ese paciente al tratamiento que decidimos o elegimos administrar. Entonces, y esto debe quedar muy claro, hacer esto que les estoy comentando se llama lectura interpretada del antibiograma, y eso no es la interpretación de los resultados de la prueba de sensibilidad. Ahorita vamos a hablar más de la interpretación de las pruebas de sensibilidad, y entonces se debe realizar un análisis fenotípico de los resultados, y para esto se requiere conocer los mecanismos de resistencia, conocer la expresión fenotípica para que evitemos que un paciente tenga un fracaso terapéutico con el uso de los antimicrobianos. Entonces, mencionaba que se necesita conocer los mecanismos de resistencia y valoración de la expresión fenotípica. Y para esto requerimos, uno, identificar cuál es el microorganismo, analizar el conjunto de las pruebas de susceptibilidad, el uso de antibióticos marcadores, medir las combinaciones de antimicrobianos o inhibidores de resistencia y conocer la epidemiología de resistencia antimicrobiana del lugar donde desempeñamos nuestras labores. Los mecanismos de resistencia bacteriana, todos caen en alguna de estas categorías: inhibición enzimática o inhibición o modificación enzimática, alteración en las membranas bacterianas, el flujo del antibiótico, alteraciones de los sitios blancos o búsqueda de vía alterna. Entonces, en cuanto a la inhibición enzimática, la bacteria tiene la posibilidad de generar una enzima que modifica o degrada al antibiótico y por lo tanto no puede producir el efecto. Otro de los mecanismos que va hacia la modificación de las paredes es que disminuye la cantidad de porinas o produce porinas más estrechas que impiden que el antibiótico penetre hacia el interior de la célula bacteriana. Y otro mecanismo que también está situado en la membrana es la producción de bombas de flujo, que una vez que el antibiótico ha logrado entrar al interior de la célula, mediante estas bombas de flujo es expulsada al espacio extracelular de la bacteria y por lo tanto el antibiótico no puede llegar al sitio blanco. Otro de los mecanismos es la modificación del sitio blanco del medicamento, como puede ser en los ribosomas o en algunas proteínas que se encargan del procesamiento del material genético, y entonces al modificar el sitio de unión al antibiótico, la bacteria puede volverse resistente. Y finalmente, buscar una vía alterna. Prácticamente esto ocurre con los medicamentos que interfieren con la síntesis del ácido fólico, en el que la bacteria trata de buscar otros mecanismos que no dependan de la hidrofolato reductasa o de la hidroteratosintasa para poder completar el ciclo del ácido fólico. Y cualquiera de estos mecanismos está basado desde el punto de vista genético en alguna de estas tres opciones: las mutaciones puntuales, el cambio macroevolutivo, que pueden ser inversiones, duplicaciones, translocaciones, inserciones o deleciones, o la adquisición de nuevo ADN, principalmente a través de plásmidos o de bacteriófagos. Normalmente lo que pasa cuando tenemos una prueba, nos entregan de laboratorio una prueba de un antibiograma o una prueba de susceptibilidad a los antibióticos, lo que hacemos es esto: ver el microorganismo, se realiza la identificación del antibiograma y la interpretación de estas pruebas de susceptibilidad nos van a dar como resultado sensible, intermedio o resistente. Y lo que hacemos es que, basándonos en cuál es sensible, intermedio o resistente, emitimos un resultado y una decisión farmacoterapéutica para el paciente, lo cual no necesariamente es lo correcto y no es lo que debemos hacer.
porque lo que deberíamos hacer es deducir cuál es el fenotipo de resistencia, inferir cuál es la trascendencia clínica de este fenotipo de resistencia, y entonces eso nos ayuda a redefinir los resultados de esta prueba y tener una mejor traducción clínica en cuanto beneficio al paciente. Y es así como deberíamos informar los resultados. Entonces, hacer una prueba de antibiograma o una prueba de susceptibilidad a antibióticos también debe tener ciertos lineamientos que están bien fundamentados, como la selección de los fármacos a probar, y esto es importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Determinación de sensibilidad antimicrobiana, observación del biotipo y la interpretación clínica del antibiograma, tomando en cuenta si el paciente está en la comunidad o está dentro de un hospital. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta parte de la selección de los fármacos a probar y la determinación de la sensibilidad antimicrobiana. Entonces, las pruebas de susceptibilidad o de sensibilidad tampoco son tan nuevas. Se conocen desde 1920 y a partir de los años 60 se empezaron a aplicar en la práctica clínica. Y desde la década de los 70 iniciaron las normas para regular en qué forma se realizan estas pruebas. Entonces, digo, aquí también es una línea del tiempo donde pueden ver que desde los años 60 se empieza a ver cuál es la relación entre la resistencia in vitro y el fracaso terapéutico, y cómo a partir de los 70 se normaliza cómo se deben realizar estas pruebas y también cómo se deben interpretar. Y es lo que vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces, lo que queremos en una prueba de susceptibilidad es determinar si el microorganismo es sensible o es resistente a cierto medicamento. Y para eso tenemos pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. La prueba cualitativa es como la que está en la imagen, en la que se utilizan, se llaman sensidiscos, y entonces dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño es el halo de inhibición, es decir, el halo en el que no crecen, el diámetro del círculo en el que no crecen microorganismos, se define si hay resistencia o hay susceptibilidad a los antibióticos. Es decir, esto nos da solo un sí o un no. Y actualmente lo ideal o lo que siempre uno debe buscar es que sean métodos cuantitativos. Aquí pueden ver cómo a partir de un cultivo bacteriano se hace una dilución de microorganismos con una turbidez estandarizada para garantizar la concentración de microorganismos. Se pone en estas placas que tienen múltiples pocillos. Estos pocillos lo que tienen son concentraciones crecientes de antibióticos, y después a través de una máquina se mide cuáles hay desarrollo bacteriano y cuáles no, y entonces se toma la concentración a la que el microorganismo tuvo inhibido el crecimiento, y esto nos da un valor que se llama CMI o MIC, que quiere decir concentración mínima inhibitoria, y esto es la cantidad o la concentración de antibiótico que se requiere para inhibir el crecimiento del microorganismo en el pocillo. Y eso nos va a dar tres opciones: sensible, intermedio o resistente. Existen dos organismos internacionales que cada año actualizan cuáles son las concentraciones mínimas inhibitorias para cada microorganismo. Uno es el CLSI y otro se llama EUCAST. El CLSI es de Estados Unidos y el EUCAST en Europa, y una de las principales diferencias es que el EUCAST es gratis, en internet lo pueden consultar, y el CLSI cuesta mucho dinero.
Entonces, aquí está cómo se interpreta cada una de estas tres opciones. Si es sensible, es un microorganismo que es inhibido por una concentración que se asocia con alta probabilidad de éxito terapéutico. Intermedio es un microorganismo que es inhibido por una concentración que se asocia a efecto terapéutico incierto. Y resistente, que se asocia a una concentración que muy probablemente va a tener fracaso terapéutico. Y esto tiene que ver también con las dosis que pueden administrarse de los medicamentos. Es decir, los que son resistentes, quiere decir que las concentraciones que se requieren no son seguras de alcanzar en este caso en un paciente, por los efectos tóxicos que puede provocar el antibiótico. Y aparte de las bacterias que son resistentes, dependiendo de este antibiograma, es decir, el CNSI y el EUCAP dicen cuáles son los antibióticos que debes probar en un determinado aislamiento bacteriano. Como ejemplo les voy a poner Pseudomonas. Cuando hay un aislamiento de una Pseudomonas aeruginosa, ya está estandarizado cuáles son los antibióticos que se deben probar para conocer la sensibilidad o la susceptibilidad de las Pseudomonas. No voy a probarlos por ejemplo, ceftriaxona, porque a priori ya se conoce que de las Pseudomonas aeruginosa por definición es resistente a la ceftriaxona. Entonces no tiene ningún caso que yo pruebe a Pseudomonas con ceftriaxona cuando ya sé cuál va a ser el resultado. Y aún así es frecuente que lleguen al consultorio o a buscar atención médica pacientes con antibiogramas de laboratorios privados en los que hacen este tipo de pruebas. Y no solo eso, o sea, hicieron las pruebas y ya fueron con médicos y ya les dieron tratamientos inapropiados. Entonces, dependiendo de cómo sea nuestro panel de las pruebas de susceptibilidad, vamos a tener estas tres posibilidades. Multifármaco resistente, que quiere decir que es resistente a 3 o más clases de antimicrobianos. Extensamente fármaco resistente, que es resistente a todos los antibióticos excepto a 2 o menos categorías. Y PDR o pan-drogo, pan-fármaco resistente, que no hay susceptibilidad a todas las microbianos probadas en ese antibiograma, porque hay algunos antibióticos que aún no están bien estandarizados ni está bien determinado cuáles son sus valores de corte y no se incluyen de manera rutinaria en los antibiogramas. En general, de todas las bacterias resistentes, pues la mayoría no van a ser multifármaco resistentes, afortunadamente. Menor porcentaje van a ser multifármaco resistentes, menos extensamente fármaco resistentes y muy pocos van a ser fármaco resistentes. Y también se ha propuesto, esto es una propuesta de los españoles, que el laboratorio emita los antibiogramas dependiendo de si el paciente se encuentra en el hospital o se encuentra en la comunidad. Ejemplo, en este caso de enterobacterias, ustedes vean toda la lista de antibióticos que deben reportarse en un hospital, pero vean cómo en atención primaria restringen los medicamentos informados, particularmente evitando utilizar los carbapenémicos o tiesciclina o colistina, que son medicamentos que se deben reservar para enfermedades graves o microorganismos extensamente fármaco-resistentes. Porque si al paciente que está en atención primaria se le dice al médico que es sensible a dolipenem, le van a dar ideas de que esté prescribiendo dolipenem en atención primaria, cuando son medicamentos que además son de administración exclusivamente intravenosa
y también me ha tocado ver muchas veces pacientes que llegan a solicitar consulta porque les dieron, por ejemplo, imipenem intramuscular una vez al día, cuando el imipenem, el mínimo de dosis que deben administrarse en un día en un paciente con función renal normal son 3 veces al día, y la administración es estrictamente intravenosa. Entonces esto es importante. Vean en el caso de Acinetobacter, todos los que se deben informar en hospital, y en caso de atención primaria, cómo se reduce este número de antibióticos únicamente a quinolonas y aminoglucósidos. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, vean también la gran lista en el caso del medio hospitalario y cómo se reduce la atención igual a quinolonas, aminoglucósidos y a fosfomicina. Y aquí quiero resaltar lo que les comentaba. Vean cómo no prueban ningún beta-lactámico que no tenga actividad contra pseudomonas. Entonces, a veces, insisto, llegan los pacientes y el antibiograma no corresponde con el microorganismo identificado. Entonces, si el antibiograma no corresponde con el microorganismo identificado, pues es un antibiograma que no sirve, que no se puede confiar, aunque no le guste al laboratorio, pues no, pues a veces se molesta, ¿no? El paciente se molesta cuando le digo es que su antibiograma no me sirve de nada, ¿no? Solo le hicieron gastar sin ningún beneficio, y es bastante frecuente, desafortunadamente. Y en estafilococos, algo que resaltar es que verán que de beta-lactámicos únicamente se reporta penicilina y oxacilina, y se olvidan de todo el resto de beta-lactámicos, porque la oxacilina se considera, en el caso de estafilococo, es un marcador de clase, es decir, si el estafilococo es resistente a la oxacilina, va a ser resistente a todo el resto de beta-lactámicos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido probar a los antibióticos que no van a tener utilidad o que no nos van a brindar información para una toma de decisiones. Y los que les comentaba previamente, no solo hay que entender esta parte de las pruebas de susceptibilidad, sino que tenemos que conocer al microorganismo. Hay microorganismos que son resistentes a muchos antibióticos de manera intrínseca, es decir, ellos ya son así. Un ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, Enterobacter pylori, que a veces puede encontrarse en pacientes hospitalizados, y vean cómo ellos ya de por sí son resistentes, por ejemplo, a las cefalosporinas de primera y de segunda generación, o vean cómo Serratia marcescens es resistente a muchas clases de antibióticos de manera intrínseca. Es decir, el hecho que nos reporten una Serratia marcescens que es resistente a todos estos no nos debe alarmar, porque ese microorganismo ya de por sí es así. Y los microorganismos no están todo el tiempo produciendo o explotando sus mecanismos de resistencia. Muchos de estos mecanismos son inducibles, es decir, no van a ser evidentes sino hasta que el microorganismo sea expuesto a este estrés ambiental que sería el enfrentarse a un antibiótico. Y eso se ilustra con esta que está señalado en amarillo, que es un Enterobacter, que los Enterobacter tienen algo que se llama C inducible, que es un gen que les va a permitir producir enzimas beta-lactamasas que degraden a las cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, y a otros beta-lactámicos. Entonces, vean que cuando una bacteria, aquí donde dice salvaje, se refiere al aislamiento silvestre, ejemplificando con un paciente que tiene una infección por esta bacteria, digamos que el primer aislamiento
nos va a dar un antibiograma como el que está aquí, donde pueden ver que es sensible a la ticarcilina y sensible a cefotaxima y a ceftazidima. Pero una vez, desde el punto de vista clínico, una vez que el paciente sea expuesto a estos antibióticos, esa bacteria va a empezar o va a echar a andar este gen que le da esta capacidad de producir beta-lactamasas, y entonces en la clínica esta bacteria se va a volver resistente a los medicamentos que teóricamente era sensible en un inicio. Por eso es importante no basarse únicamente en la prueba o en los resultados de la prueba de susceptibilidad, sino que hay que conocer el microorganismo que queremos estar tratando. Ok, entonces vamos a observación del biotipo. Un mismo antibiograma va a representar distintos significados en distintas bacterias. Por ejemplo, vean, en E. coli puede ser que tenga deficiencia de proteínas más un gen que le permita producir beta-lactamasas. En el caso de Klebsiella pneumoniae puede ser una C que haya adquirido a través de un plásmido, y el Enterobacter pyoacae ya vimos que es la desrepresión o la regulación a la alza de este gen que le permite producir beta-lactamasas de espectro extendido. Y hay algunos fenotipos que nos deben llamar la atención y que debieran ser confirmados con pruebas manuales en el laboratorio. Por ejemplo, si en una enterobacteria nos reportan, una enterobacteria como E. coli o Klebsiella pneumoniae nos reportan resistencia a carbapenémicos, debieran hacerse pruebas adicionales manuales para confirmar este tipo de aislamiento. Y en el caso de vancomicina, en el caso de algunos cocos gram positivos, también deberían hacerse pruebas extra confirmatorias. Un ejemplo de esta prueba es lo que ocurre con las enterobacterias, que se llama test de Hodge modificado, en el que puede diferenciar si hay producción de carbapenemasas o es por deficiencia de porinas. Y además nos permite saber si es, qué tipo de carbapenemasa existe. Esta es como se hace, les repito, es un test manual en el que el 1 y 2 son cepas de bacterias ya conocidas, en el que el 1 produce carbapenemasas, es decir, que declaran carbapenémicos, el 2 no produce carbapenemasas, y esta línea 3 es el aislamiento clínico que queremos probar. Entonces, lo que se busca es si se realiza esta muesca que es provocada por por la inhibición del crecimiento ayudada por las enzimas que produce la bacteria, que a priori sabemos que produce este tipo de enzimas. Y bueno, vemos por qué es importante conocer estos niveles de corte que les comentaba, que están determinados por el CDCI o por EUCAST, y que año con año las pruebas de susceptibilidad deberían ajustarse a los nuevos marcadores. Aquí tenemos un ejemplo de un aislamiento de una punta de catete en la que hubo desarrollo de Acinetobacter baumannii, y vemos las pruebas los resultados de las pruebas de sensibilidad con los NICs en esta columna que tiene números, y la interpretación de cada antibiótico, ¿no? Con la R que es resistente, la S sensible y la I de intermedio. Entonces aquí pongan atención que nos dicen que el nivel del NIC es igual a 4 y lo catalogan como sensible. Sin embargo, cuando van a checar las pruebas pero más bien las tablas del CSI, dice que para que sea clasificado como sensible, tiene que ser el NIC de 2 o menos, porque cuando es 4 ya es intermedio, es decir, la probabilidad de que haya falla terapéutica es alta. Pero entonces vean cómo el antibiograma nos está dando información equívoca.
Aquí tenemos otro aislamiento en el que vean la primera columna de pruebas que corresponde a Escherichia coli y vean que para imipenem y meropenem nos dicen que es igual o menor a 4, pero no nos dicen la interpretación de esta prueba. Y cuando ven las tablas del CLSI, dice que para que sea sensible tiene que ser menor a 1, para que sea intermedio es 2 y para que sea resistente tiene que ser igual o mayor a 4. Y entonces el antibiograma nos decía que es igual a 4 y no nos está dando la interpretación. Entonces por eso es importante conocer estos documentos que año con año se van actualizando para saber cómo interpretar las pruebas. Y aquí hay un aislamiento de un Staphylococcus aureus, en el que nos dicen que es oxacilino resistente, por lo tanto nos olvidamos de todo el resto de beta-lactámicos de manera automática. Aquí hay otro estafilococo, el previo nos decía 2, y aquí hay otro estafilococo y nos dice 0.5 resistente, pero no se olvidaron de los otros beta-lactámicos. Entonces, recuerden que cuando solo necesitamos oxacilino, cuando se ven los valores del CLSI, nos dicen que para que sea sensible tiene que ser de menos de 25, por lo que sería correcta la interpretación que hicieron de ser resistentes. Aquí tenemos un aislamiento de un Staphylococcus aureus que viene del líquido de diálisis y vemos la oxacilina que es resistente, vemos clindamicina y eritromicina que es resistente y vancomicina con un MIC de 2 sensible. La situación aquí es que los aislamientos que tienen vancomicina más de 1.5, aunque la máquina o la interpretación del antibiograma nos diga que es sensible, en la clínica puede tratarse de unas cepas que se llaman heteroresistentes a vancomicina, y si nosotros le damos tratamiento con vancomicina, lo que vamos a hacer es seleccionar colonias que son resistentes a vancomicina y el paciente muy seguramente va a fallar en el tratamiento clínico. Aquí hay otro estafilococo en el que nos dan la oxacilina y vean aquí algo interesante, nos dicen que es eritromicina intermitente y clindamicina sensible, y vancomicina ya con valor de 4 debe ser más que resistente. Cuando hay un aislamiento que tiene resistencia a los macrólidos, pero sensibilidad a la clindamicina, debiera hacerse también una prueba confirmatoria que se llama prueba D, porque existe algo que se llama resistencia inducible a la clindamicina, y eso ocurre también en el transcurso clínico, es decir, in vitro va a decir que es resistente a los macrólidos, pero sensible a la clindamicina, y se tiene que hacer una prueba se llama prueba D por esta forma que hace el disco de la clindamicina, que esto quiere decir que hay una resistencia inducible a clindamicina, y si nosotros le damos a ese paciente tratamiento con clindamicina va a fallar clínicamente. Y bueno, aquí tenemos, normalmente cuando tenemos un Staphylococcus aureus, lo que tenemos que hacer es ver la resistencia a oxacilina o meticilina, para saber si es sensible o resistente a los beta-lactámicos. Después vamos a ver los macrólidos, la clindamicina, bueno, este es un cultivo de herida, y otro de los antibióticos marcadores o que son muy importantes para el tratamiento de Staphylococcus aureus, que son resistentes a oxacilino, es la vancomicina. Pero aquí, en este antibiograma no me pusieron la vanco, cuando es un antibiótico que debería probarse en todos los aislamientos de estafilococcus. Y bueno, la interpretación clínica del antibiograma y para qué nos sirve todo lo anterior.
Entonces, este es un ejemplo, y bueno, los que nos están viendo en otros hospitales, cuando van pasando ahí por el nada, ¿no? Pues no, pero bueno, de los que están aquí, les preguntaría, con este aislamiento de un Staphylococcus aureus, es decir, llega con ustedes el paciente, tiene este aislamiento de Staphylococcus aureus, y la pregunta es, ¿cuál tratamiento prescribiría? Bueno, aquí sí voy a abusar de que están los residentes, entonces, Jorge. Para empezar, vaselina resistente y la vancomicina de 2. Ajá. Entonces, no elegiría a ellos, porque lo mencionamos. Ok, pero ¿cuál sí? Pues elegiría Quizalidesolid. Quizalidesolid. Paco. Teicoplanina, que sería algo para similar a... Teicoplanina elegirías con este paciente. ¿Tú escogerías quinupristin, dalfopristin? Pues También teicoplanina. Desconozco. Bueno, No vio bien, dice que no lo ha visto. ¿mandé? Que no lo ha visto bien. ¿No lo has visto bien? Pues ahí tienes medio minuto. Pues como es de este problema de escrita ya despertamos de vuelta. Ajá. La vacunación está arriba de 1.5, aunque muestre sensibilidad. Ajá. También dice que quinupristin, dalfopristin. Aquí la situación, lo primero que tienen que hacer es preguntar de dónde viene ese cultivo, porque no saben de dónde viene ese cultivo. Entonces, aquí la pregunta es, si es de sangre, lo mejor que pueden hacer por ese paciente sería darle daptomicina, que es un medicamento que ni siquiera viene en el antibiograma, ¿no? O sea, el hecho de que un antibiótico no venga en el antibiograma no quiere decir que no sea una opción terapéutica. Entonces, lo primero es preguntar de dónde viene. Y si es de sangre, lo mejor sería utilizar daptomicina, porque los otros antimicrobianos van a tener poca probabilidad de éxito, dado que, ya como comentó Omar, la vancomicina está en 12 y seguramente va a fallar en la clínica. Si está en pulmón, lo mejor que pueden hacer para este paciente es darle Ilisolid, porque no hay antibiótico, en el caso de Staphylococcus aureus, no hay mejor antibiótico que alcance concentraciones pulmonares efectivas que el Ilisolid. Obviamente el problema de estos dos medicamentos pues es el precio, ¿no? Si está en hueso, lo mejor que pueden hacer por este paciente, si tiene este estafilococo en hueso, es darle clásico, trillado, malquerido y sobre todo barato, trimetoprim con sulfametoxazol. Porque pocos antibióticos le van a ganar en alcanzar concentraciones apropiadas en hueso. Entonces todo, en esos tres ejemplos, era el mismo aislamiento, solamente en distintos lugares del organismo. Y bueno, lo que se debe hacer cuando se quiere hacer una buena administración, gestión o control de antibióticos es, se requiere a alguien que conozca las enfermedades infecciosas, se requiere a quien conozca los antibióticos, es decir, la farmacocinética, la farmacodinámica, y se requiere a alguien que conozca al paciente. Es decir, el abordaje de un paciente con un problema infeccioso debe ser multidisciplinario para que la interacción entre los distintos profesionales de la salud nos lleve a tener una selección refinada de los antimicrobianos y poder brindarle el mayor beneficio a los pacientes. Estos también son algunos fenotipos que se pueden observar.
Y bueno, aquí está lo que les comentaba, tal vez esta se movió del lugar y debería estar unas diapositivas antes. Y aquí vemos, ¿no? Está en el primer renglón estafilococos, que son resistentes a oxacilina, resistencia a todos los beta-lactámicos. ¿Okay? Y bueno, vean que el problema que se genera con el uso indiscriminado o el abuso de los antibióticos se ve reflejado por esta línea que está marcada con la flecha roja. Vean que esto es un tiempo de menos de una década, del 2002 al 2009 en un hospital de Taiwán, en el que vieron cómo en 2002 el aislamiento de bacterias gram negativas multifármaco resistentes era de menos del 10% y cómo en menos de una década eso se elevó al 60%. Es decir, que el problema de la resistencia a los antibióticos es algo real, es algo cotidiano y es algo con lo que tenemos que enfrentarnos. Yo les comentaba que se puede echar mano de antibióticos que no están de manera sistemática incluidos en los antibiogramas, pero tampoco es que me llega la idea de repente, ¿no? Se puede echar mano de antibióticos que se han dejado de utilizar. Un ejemplo de esto es la fosfomicina, en la que cuando hay este tipo de bacterias gram negativas multifármaco resistentes, suelen aún conservar en promedio más del 90% de susceptibilidad a la fosfomicina. Y por eso actualmente son algunos de los antibióticos que se utilizan como terapias alternativas o terapias de rescate en general en bacterias gram negativas. Y la respuesta tal vez no sea desarrollar más antibióticos, porque es sumamente caro para la industria farmacéutica desarrollar un antibiótico que le va a costar $800 millones y que en pocos años va a generar resistencia y va a caer en desuso. Entonces, eso ha llevado que en los últimos años el desarrollo de nuevos antibióticos que pueden o que llegan al uso clínico, es decir, a la venta, es muy baja. Y además uno de estos antibióticos es la tigecyclina, que, bueno, vean cómo son del 2005 al 2011 únicamente se autorizaron 4 nuevos antimicrobianos. Y de estos uno de ellos es la tigecyclina, que salió con bombo y platillo como la alternativa súper novedosa y que iba a salvar a todos los pacientes que tenían neumonía asociada a ventilador. Pero cuando sale al mercado, a los 3 meses de salir al mercado, la misma FDA, que es la entidad que regula en Estados Unidos la salida al mercado y las indicaciones en las cuales se puede utilizar un medicamento, sale la autorización por la FDA para el uso en neumonía de adquisición intrahospitalaria, y a los 3 meses la FDA dice no, espérense, porque resulta que los pacientes se mueren más si les das tigecyclina que si no les das, prácticamente si no les das medicamento. Y entonces, pues obviamente todo lo que invirtió el laboratorio se va por la borda, y por eso no hay mucho interés en el desarrollo de nuevos antibióticos. Y el problema de esto, pues es que nosotros, o sea, para ilustrar esto del abuso, es que en los hospitales en Estados Unidos, más de la mitad de los pacientes se van a casa con indicación de recibir algún antibiótico. Actualmente se hace mucho énfasis en el uso de esquemas cortos de tratamiento y en la suspensión de tratamientos antibióticos cuando el paciente ha cumplido 48 horas de efervescencia, es decir, 48 horas sin fiebre son indicativos de quitar al paciente de los antibióticos y dejar que su sistema inmunológico haga lo suyo.
Obviamente necesitamos mucha educación para poder contender contra la resistencia antibiótica, pero no se necesita educación solamente del personal de la salud, sino se necesita de los ganaderos que utilizan antibióticos para atajo y destajo para favorecer la engorda del ganado, al público, porque en México es muy común que los pacientes lleguen al consultorio a exigir y a pedir el antibiótico, no van por la consulta médica, van a pedir, ellos ya van convencidos de cuál es el tratamiento que requieren y lo que exigen del médico es que les recete el antibiótico que están pidiendo. Los políticos, porque finalmente ellos son los grandes tomadores de decisiones, y a los investigadores que promuevan el desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas para enfrentarnos a las enfermedades infecciosas. Y también es importante, y en esto entran también los tomadores de decisiones, porque no podemos quedarnos con la microbiología tradicional. Debemos buscar tener cada día mejores herramientas diagnósticas para tener abordajes tanto diagnósticos y terapéuticos más efectivos. Y el hecho de tener laboratorios centralizados también es algo muy criticado y no es útil desde el punto de vista clínico, porque al paciente que está con un problema grave dentro de un hospital no le sirve de nada que que sí se le pueda hacer un estudio, pero que ese estudio tenga que enviarse a un laboratorio externo y que ese laboratorio externo tome más de una semana en regresar el resultado. Son pacientes que necesitan una decisión terapéutica inmediata. Bueno, pues hay algunos de los desarrollos más modernos, son la espectrometría de masas, que se pueden procesar muestras directas, por ejemplo, muestras de orina, y en cuestión de minutos podemos tener análisis moleculares que nos pueden decir el tipo de microorganismo, el perfil de susceptibilidad y hasta cuáles son sus secuencias genéticas. Obviamente eso es muy caro, pero no hay que perder la fe de que un día lo podemos tener. Y también existen, actualmente se hace mucho énfasis en algo que se llama pruebas de laboratorio en el punto de atención, que son pruebas diagnósticas basadas la mayoría en técnicas moleculares que nos pueden ayudar a diagnosticar enfermedades de distintos aparatos y sistemas, y que realmente no requieren un laboratorio demasiado equipado. Y bueno, finalmente pues concluyo diciéndoles que el resultado del antibiograma, aunado a criterios microbiológicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos y clínicos, sustentan la elección de un antibiótico como tratamiento para una patología infecciosa. Muchas gracias. Los tratamientos cortos, que son casi ¿cuánto tiempo? ¿Unos 5 días? De 3 a 5 días. Dependiendo de la gravedad de los pacientes, pero incluso hay esquemas cortos que pueden ser de 3 días de antibiótico. Pero sí, algo muy general pueden ser 5 días de tratamiento antibiótico, y si el paciente ya cumplió 48 horas de estar sin fiebre, se suspende el tratamiento. Y no hay posibilidades de... Pues no se ha mostrado diferencia en las recaídas de mayor tiempo o menor tiempo de los antibióticos. Esto se ha estudiado mucho en los pacientes que hacen neumonía intrahospitalaria, y se ha visto que no hay diferencia significativa entre darles 7 días de tratamiento a extenderlos a 10 o 12 días de tratamiento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Los hospitales que están enlazados con nosotros, ¿alguna pregunta para el doctor o comentario? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Ah. Temisco. Adelante, Temisco. ¿Me escuchan? Sí. ¿Temisco, escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Adelante. Hola, doctor. Buenas tardes. En pacientes embarazadas que cuentan con cultivos urinarios positivos, si solo nos da una opción de tratamiento, pero no se les puede administrar por su misma condición, ¿cuál sería el manejo ideal para ella? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Pacientes que tienen un urocultivo positivo están Sí. embarazadas? Exacto. Generalmente los beta-lactámicos son buena opción terapéutica para las mujeres embarazadas. Dependería... Pero si en este caso el antibiograma me lo marca como resistente, ¿cuál sería la alternativa? Pues habría que revisar el antibiograma y el microorganismo del que se trate, pero en las embarazadas pueden, si no los beta-lactámicos, dependiendo del trimestre, se podría utilizar trimetoprim, si es después del segundo trimestre, o se puede utilizar fosfomicina, pero insisto, habría que ver cuál es el aislamiento. Ok. Buenas tardes. Otra pregunta. Lo que pasa es que si yo tengo un paciente que sale igual con el urocultivo positivo, que no está febril, ¿cuánto tiempo se le dejan antibióticos? ¿Dónde es la infección? ¿Perdón? ¿Infección de dónde? Digo, si también el paciente sale con un urocultivo positivo, pero está febril, ¿cuánto tiempo se deja antibióticos? Hay algo, bueno, eso es importante. Hay una condición que se llama bacteriuria asintomática, que es justamente pacientes que no tienen síntomas, pero que persisten con un examen general de orina con leucocitos, con bacterias, y que el cultivo tiene desarrollo de algún microorganismo. Esos pacientes no se les debe dar tratamiento, a menos que se les vaya a realizar una intervención urológica. Se les da tratamiento profiláctico desde 24 horas antes del procedimiento y hasta 5 días después del procedimiento, pero no se espera que en esos pacientes el cultivo se negativice. Muchas gracias. Okay. Gracias, Temisco. ¿Algún otro hospital que tenga alguna duda? ¿Puente de Ixtla? Bueno. Sí. Buenas tardes, doctor. Hola. Una pregunta, ¿existe el término ble positivo pan resistente? Sí existe el término ble positivo pan resistente, es decir, ble solo quiere decir que ese aislamiento tiene la capacidad de producir beta-lactamasas de espectro extendido y si es pan resistente, que seguramente ese aislamiento tiene otros mecanismos que le confieren resistencia a otras clases de medicamentos. Es decir, ble solo aplica para los medicamentos beta-lactámicos. Hay distintas clasificaciones de las beta-lactamasas y dependiendo de esta clasificación pueden abarcar a ciertos grupos de penicilinas y ciertos grupos de
cefalosporinas. Algunas clases de BLE son inhibidas por ácido clavulánico o por tazobactam, pero el decir que es pan-drogo resistente quiere decir que tiene implicados otros mecanismos que la hacen resistente a las otras clases de antibióticos. Y otra pregunta, entonces ¿no se podría sensibilizar al microorganismo en esa categoría? No, usualmente a estos microorganismos se tienen que utilizar medicamentos que no están de manera rutinaria en los antibiogramas y usualmente se usan combinaciones. De las más utilizadas son beta-lactámicos con aminoglucósidos o colistimetato con meropenem o fosfomicina junto con algún otro medicamento, pero no se puede hacer alguna sensibilización. Gracias. Okay. Muchas gracias, Puente de Ixtla. ¿Algún otro hospital? ¿Hospital del Niño? Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Buenas tardes, doctor. También, solo sería un comentario. También la importancia de tomar siempre un cultivo cuando se tiene una sospecha de diagnóstico de sepsis o de alguna infección. Finalmente, al tener ya el resultado, siempre, de acuerdo al resultado del antibiograma, dirigir o desescalar tratamientos. Muchas veces dejamos que completen esquemas con antibióticos de amplio espectro cuando ya tenemos un antibiograma y podemos pues brindarle al paciente la posibilidad de desescalar el antibiótico para evitar precisamente esta problemática de las resistencias. Darle la importancia al antibiograma. Sí, por supuesto. Lo ideal siempre va a ser tomar los cultivos antes de administrar antibióticos. Y teóricamente, si el mundo funciona como debe funcionar, en 3 días tener el resultado de un antibiograma para poder desescalar el tratamiento y dar un tratamiento más dirigido y con el menor espectro posible. Está bien, Hospital del Niño, muchas gracias. ¿O tiene alguna otra duda? Por el momento no, pero bueno, como comentario nada más, se recomendaría mucho o sería de gran ayuda en los hospitales restringir el poder liberar un antibiótico desde la farmacia. Idealmente se debe de contar con un infectólogo en cada hospital y tratar de restringir a partir de cefalosporinas la liberación de los antibióticos con la finalidad de también prevenir estas resistencias. Es una política que se está llevando a cabo en el Hospital del Niño también, que solamente infectología libera a partir de cefalosporinas, incluso cefuroxima para prescripción médica, solo con autorización de infectología o subdirectores médicos, con la finalidad de prevenir precisamente eso, la resistencia a los antibióticos. Sí, estoy completamente de acuerdo con los programas de control y gestión de antimicrobianos. Desafortunadamente, pues se necesita mucho personal. En la mayoría de los hospitales del sector salud se carece. En el niño tienen la ventaja de que hay muchos infectólogos pediatras. Aquí en el Hospital General de Cuernavaca solo habemos 2 infectólogos, entonces pues lo ideal sería, doctora, que hubiese infectólogos. Sí, exactamente. Aquí sí tratamos de llevar un poco el control de antibióticos, pero pues nos hace falta personal. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ya Temisco? Sí. Adelante, Temisco. Sí, doctora, otra pregunta.
supongamos que el paciente tiene fiebre, se le toma el urocultivo, le damos el antibiótico, por 48 horas no tiene fiebre, suspendemos el antibiótico. ¿Está indicado en este momento tomar un urocultivo de control o en cuánto tiempo o ya no? Yo le recomendaría que esperara una semana para la toma del cultivo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Temisco. ¿Ya no hay ninguna otra pregunta? No. Bueno, pues entonces agradecemos al doctor Hernán por su plática, por su ponencia tan importante. Y bueno, recordarles que esta semana del 12 al 18 es la Semana Mundial de Concientización de Resistencia a los Antibióticos. Bueno, en nombre del comisionado le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a todos y gracias a todos los hospitales que se enlazaron. Gracias.